Hola a todos, buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este webinar de Asufin en el que vamos a hablar de las opciones que tenéis para comprar un coche. Ha suscitado mucho interés, habéis sido muchos los que os habéis apuntado a este webinar en el que os vamos a explicar pues, los pros, los contras y qué opciones tenéis a la hora de comprar un coche, ya sea pidiendo un préstamo para y financiarlo, renting, leasing, las diferentes opciones que hay. Lo vamos a hacer con Antonio Gallardo, que ahora os lo presentaré y ahora le daré paso. Pero antes de eso, como siempre, ya sabemos que también muchos de vosotros no es la primera vez que acudís a unos de nuestros webinars. Os vamos a pedir, por favor, que vuestras preguntas, que como siempre al final de la ponencia de Antonio habrá un apartado de preguntas y respuestas en las que resolveremos vuestras dudas en directo. Vuestras preguntas, por favor, lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas que tenéis aquí justo debajo de vuestra pantalla. Hay un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic allí y nos dejáis la pregunta. Lo hacemos así porque si lo ponéis en el chat, lo más fácil es que se nos quede perdida, porque en el chat además os vamos a ir poniendo pues la biografía de Antonio, información de interés, enlaces que os puedan resultar también útiles. Así que para que entre toda la información que os vamos a facilitar no se nos quede perdida ninguna pregunta, os pedimos que lo hagáis a través del menú de preguntas y respuestas, que os lo recuerdo, justo aquí debajo de vuestra pantalla hay un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic allí y lo ponéis sin problema. Veo que ya hay alguna pregunta que nos dice si se podrá ver en diferido. Sí, se va a grabar el webinar y después lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, como siempre, y en nuestra página web para que lo podáis ver. Y ya no me enrollo más, sin más doy paso a Antonio, que ya lo tenemos por aquí. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara. Igualmente, y muchísimas gracias a todos y todas que estáis un 30 de julio, pues bueno, para hablar un tema que es bastante veraniego, ¿no? Que es el tema de comprar coches. Eh, Al final, la idea es introduciros sobre todo al principio en que conozcáis un poco los cambios drásticos que está teniendo el mercado del coche a la hora de compra-venta, cómo las preferencias de los consumidores están moviéndose y a partir de ahí, pues bueno, pues cuál es la posición del renting y el leasing, cuyas ventajas e inconvenientes son conocidos, pero que vamos a repasar, sobre todo para que tengáis en cuenta, bueno, pues en qué consiste cada uno de ellos, qué conlleva con sus ventajas y sus inconvenientes. Y luego especialmente dejar un espacio final de reflexión final en el cual vamos a ver ciertos puntos que son clave a la hora de tomar decisiones, que al final son decisiones muy personales, muy influenciadas al final por nuestras propias prioridades que tengamos a la hora de usar el vehículo en un momento en el cual hay cambios y seguramente veamos cambios distintos y a la hora que luego abriremos un pequeño espacio de debate para que tengáis, bueno, pues reflexiones sobre el mismo y ver, bueno, pues en qué podemos ayudar, sobre todo en lo que insisto, en que reflexionemos en el sentido de que no consideremos que existe la opción mejor universal para todos. No es así, esto es como la pregunta típica de qué es mejor una hipoteca fija o variable, pues depende mucho del contexto y además de la persona, pues aquí existe casi lo mismo, pero sí que existen unos cambios bastante importantes en los últimos años que creo que es el punto de partida y es donde voy a empezar a compartir en nada pues una presentación. Así que si me permitís un segundo que vayamos a la presentación y acomodo un poco las ventanas para poder hablarla. El título es muy claro. Renting o leasing es mejor alguna de estas fórmulas o es preferible pedir un crédito en tu banco. Y el título es muy llamativo porque vemos y veremos ahora en los datos cómo especialmente el renting, el leasing, aunque hay fórmulas que también están llegando al particular, llegan en una menor cuantía, pues han hecho un cambio radical en el mercado de primera mano, ¿no? Y que se ve mucho, nosotros hacemos y os invitamos a que lo veáis todos los años
pues un estudio de préstamos al consumo y una de las referencias, uno de los casos que vemos más claros de este cambio del mercado es cómo el préstamo de coche va perdiendo su importancia año tras año y es debido a la inclusión de estas nuevas fórmulas más otras nuevas que están alterando el mercado. Un índice breve de la presentación va a ser breve y es más daros unas series de ideas. Insisto, que abramos luego un debate que yo creo que nos enriquecerá a todos. Partimos de la situación del mercado de primera mano en España, cómo el mercado de segunda mano se ha consolidado con sus pros y con sus contras, la estructura de ventas para ver esa importancia del renting, un repaso somero, ¿no?, de qué ofrece cada uno de ellos. ¿Qué debemos considerarlo como particular? Porque existe una gran diferencia de estas fórmulas que nacieron especialmente más para temas de profesionales, autónomos o empresas y cómo están llegando al particular. Algo muy importante que a veces pasamos desapercibidos, que es el riesgo financiero, cómo se percibe en los informes, especialmente en la CIRBE, el tener un renting, a tener un préstamo, las diferencias y lo que nos conlleva a otras decisiones y esas conclusiones final que he comentado que nos sirvan de espacio de debate. Bueno, pues aquí os pongo un gráfico llamativo, salió en prensa hace muy poquito tiempo, de cuál es la situación del mercado de primera mano en España, ¿no? En la cual vemos la situación en junio comparado con otros meses de junio. Y junio es un mes muy importante porque mayo-junio es el mes en el cual tradicionalmente se compran más coches nuevos y se compran más coches nuevos porque es el vehículo, la forma de transporte más asociada a las vacaciones, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos varias ondas al alza, vemos unas muy importantes que vemos que acaban bruscamente en un momento muy importante para la economía española, como es el año 2008 y el inicio, ¿no?, de la crisis financiera, un pequeño repunte sobre esa caída brusca, pero para volver otra vez a caer a pesar de la recuperación y luego ver una recuperación tardía que nunca llegó a las cuotas, ¿no?, de ventas de coches de los anteriores para de repente caer y caer en un entorno económico bueno y estable. Es cierto que tenemos el 2020 como un año peculiar, ¿no?, por el tema de la COVID, que se reflejó casi más en el 2021, pero lo que vemos es que en un 2023 y el actual del 2024, la subida no ha recuperado ni mucho menos y nos encontramos en unos niveles que se asemejan a los de los años 90 y se asemejan a los años 90 con unos cambios en la estructura económica bastante importantes y en el cambio de la estructura poblacional, ¿no?, en el cual, bueno, pues existe más población y si vamos a una venta directa no estamos hablando de venta directa per cápita, sino estamos hablando de venta por volúmenes de población, vemos que es un mercado que está bastante más deprimido que lo estaba, ¿no? Y que eso ya nos está dando ciertas claves de cómo nos estamos moviendo nosotros actualmente en el mercado de venta de coches, pero que, bueno, con unas perspectivas en las cuales, si tenemos en cuenta incluso reestructuraciones en el sector, que existen más empresas que se han unido, los volúmenes de concesionarios también se han cerrado. Y también es cierto que sí que hay un cambio fundamental que ha influido al principio, es que hemos tenido años en los cuales había ayudas gubernamentales globales a la compra de coche y ahora mismo las ayudas se centran en la compra del vehículo eléctrico, el cual, bueno, de momento sigue siendo una opción minoritaria y la que se impone algo más dentro del vehículo ecológico y es una de las tendencias que veremos al final, es casi el vehículo híbrido que nos permita, bueno, pues el podernos movernos en los centros de las ciudades con libertad, pero también salir en carretera y hacer grandes desplazamientos. Y aquí vemos unas cifras claves que nos ayudan a entender ese declive de la compra del coche nuevo. Y es que no existe un declive de la compra de coche en general. Ahí hemos hablado, ¿no?, de ese incremento de población que estamos teniendo. No existe un declive de la población en general. Lo que existe es que hay un movimiento y un crecimiento bastante exponencial hacia el mercado de segunda mano. Un mercado de segunda mano que estaremos todos de acuerdo ha cambiado drásticamente porque siempre ha existido pues, concesionarios especializados, pero su importancia
y era bastante más relativa. Tenía una perspectiva más local. Al final yo tengo este coche, tengo X coches que te puedo vender de segunda mano de ocasión, pero me dirigía a mercados que son muy locales, con lo cual al final el usuario se adaptaba a lo que tenía el comprador, el vendedor de segunda mano y no lo contrario. Y ahora lo que está pasando es un cambio radical, es que es el usuario el que demanda y es el que encuentra gracias a la digitalización, gracias a tener ya muchas grandes empresas, incluso particulares que se anuncian a lo largo de toda España, pero sobre todo grandes empresas que compran y venden coches en un mercado mucho más dinámico, tiene bastante facilidad de encontrar el modelo que busca. Entonces eso es un cambio radical que también ha impulsado lo mismo, ¿no? Entonces vemos que en el año 2023, el último año con las cifras vendidas, pues tenemos 950.000, a grosso modo, coches de primera mano frente a 1.940.000 de coches de segunda mano. ¿Qué nos estamos encontrando también en pros y contras? Y es algo que también se tiene mucho en cuenta a la hora del renting. En primer lugar, que la subida del coche nuevo ha sido exponencial y que seguimos moviéndonos en unas tasas muy importantes. Los coches nuevos, trasladando muchas veces innovaciones y mejoras. Hemos hablado del vehículo eléctrico, pero en otros tipos también de seguridad, más componentes que cada vez pues dependen más de la tecnología, cada vez son los microchips. La industria automovilística es una de las principales demandantes, pero aún así encontramos unas subidas de precios que son enormes. Estamos hablando de que ahora mismo estamos moviéndonos en torno a un 8,1% de incremento interanual. Que bueno, pues esto hace que cada vez sea también menos accesible lo que es la compra. Pensemos que la compra tanto si se compra la totalidad como si vamos a financiarla. Es algo que dificulta enormemente el acceso también a muchos coches nuevos, especialmente de gamas más familiares o gamas más grandes. La subida del precio del coche de segunda mano es importante, es un 5,1, pero es menor. Eso sí, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hace un año la subida era un 11%. Existió de repente ese traslado masivo de mucho público a buscar coches de segunda mano que hizo elevar los precios, que ahora mismo se están moderando ligeramente, pero que siguen siendo una subida bastante cara en un bien que se deprecia. Esto genera muchos retos y muchos retos además también para nosotros como consumidores o usuarios, ¿no? Seguimos teniendo un reto importante en España en la antigüedad. La antigüedad media de las transacciones de segunda mano es de 11 años. Aunque sí que es cierto, y es algo que también colateralmente puede cambiar el mercado del renting y del leasing, un 25% ya se sitúa entre los 0 y los 5 años. Es algo que es bastante importante a la hora de rejuvenecer el parque automovilístico, pero vemos esa tendencia, ¿no? Que después de una inversión grande, el usuario intenta llevarla a los máximos. Y estamos viendo, por ejemplo, que temas muy importantes en grandes ciudades, como las restricciones de tráfico y el uso de etiquetas medioambientales que no consiguen muchos coches, están llevando a que ciertos vehículos se cambien a la fuerza porque estiramos mucho el mercado, ¿no? Y es algo también que es interesante y que tenemos que poner siempre frente al tema del renting y del leasing. Entonces, bueno, pues la consecuencia es la que pongo abajo, que existe una búsqueda cada vez mayor del cliente de una menor inversión en vehículos. Y cuando hablo inversión es una palabra que hago muy, muy exacta y que lleva mucho con el tema del renting y del leasing, es ese desembolso inicial de un bien en el cual estamos todos de acuerdo, que tiene una fase de depreciación, especialmente en los primeros años, que es muy, muy brusca. Con lo cual vemos ya dos pasos para no ir perdiendo el hilo. Primero es esa caída de la venta del coche de primera mano, un coche de primera mano que es más caro y que hay un traslado grande en el coche de segunda mano que dobla en sus tasas a lo que es el de primera y que seguirá esa tendencia seguramente en los próximos años. ¿Qué es lo que está pasando en la estructura que nos interesa si queremos ver cuáles son las ventas de primera mano, teniendo en cuenta que el renting se dirige a coches nuevos igual que el leasing? Al final lo que vemos, y es algo que los concesionarios saben, y por eso son los propios concesionarios los que nos ofrecen el renting directamente como una opción de sacar un coche nuevo,
También nos lo ofrecen otros operadores, que es algo también es importante que tengamos en cuenta. Las entidades financieras están intermediando porque ven esa caída de préstamo que hacían para comprar el coche, que tienen que paliarlo de alguna forma. Es que al final la compra directa, aunque sigue siendo la más importante, es un 37% de los coches nuevos que se están matriculando actualmente. Y frente a eso hay un 26,5% del coche de alquiler, que es un punto que ahora luego también debatiremos, porque también las fórmulas del alquiler tradicional, de irnos de vacaciones y coger un coche de 7 días, también están cambiando de forma importante. Pero el renting ya ocupa una segunda posición con un 28,5% y el leasing, aunque es algo más marginal, es un 8%. Si sumamos al final renting y leasing, estamos moviéndonos en las mismas porcentajes que la compra directa. Lo cual, bueno, pues nos está marcando mucho cómo es el mercado y cómo los propios concesionarios, las propias comercializadoras están interesadas al final en darte opciones y en darte una opción de renting. Y se ha pasado de ser una opción que se ofrecía a profesionales con empresas especializadas dentro de los concesionarios a ser una opción que tú debates desde el primer momento en el que te sientas en una mesa después de que has ido a ver un coche. ¿Qué es lo que conlleva ahora? Y volvemos a tener por eso ese hilo, ¿no? de llevarlo todos los puntos. Pues al final lo que está conllevando es que ya entre un 20 y un 22% del mercado de segunda mano empieza a nutrirse con contratos de renting que finalizan y que al devolver el coche se ponen a la venta en segunda mano, ¿no? Incluso hay fórmulas de empresas que te hacen coche seminuevo de primera mano con muy pocos kilómetros a ofrecerte ya un coche ya directamente que te lo denominan seminuevo de renting. Y aquí vamos al meollo de la cuestión si queremos al final empezar a comparar, ¿no? Renting versus leasing, ¿qué es lo que me ofrece, ¿no? Entonces, lo importante es que al final son fórmulas que son especialmente diseñadas para el cambio de vehículo de cada cierto tiempo. Y ese es un punto clave a la hora de que toméis la decisión de comprar o de vender. Son fórmulas que aunque en el leasing exista la posibilidad de comprar el coche, están más diseñadas para el que quiera o necesite hacer un cambio del coche cada cierto tiempo y pues bueno, pues aprovecharse de innovaciones tecnológicas o aprovecharse al final de que la fase de depreciación de los vehículos que son los primeros años, pues al final ya tienen un coche nuevo y cuando este venga, pues cambio a otro. Entonces, si vamos a puntos en común, al final son unos contratos que tienen un plazo máximo que no suele exceder de los 5 años. En lo general, en la mayoría de los casos, estamos moviéndonos actualmente en torno a los 4 años más que a los 5, pero hay contratos de leasing de 5, podemos encontrar de renting o leasing un poco superiores. Es raro, especialmente por esa depreciación que hemos hablado del coche. Los mínimos, pues eran fórmulas que eran bastante rígidas en el sentido en el cual nos movíamos en ese ámbito 4 o 5 años de media, pero empezamos a encontrarnos a veces contratos de renting incluso de un año, ¿no? Especialmente para gente que tenga un uso bastante masivo, uso de empresa, que luego pues lo que busques al final es mantener siempre un coche con las máximas prestaciones. Un punto a favor que mucha gente aprecia y que hace que los particulares también les guste es que incluyen todos los gastos asociados al mantenimiento del vehículo y incluido el seguro. Pensemos al final que coches con ese valor que estamos viendo de precio, los seguros de todo riesgo, que es lo más recomendable para un coche nuevo, supone pues, un precio bastante elevado, ¿no? Y aunque el mantenimiento es cierto que compensa por suelen ser mantenimientos más bajos. En este caso sí que hago una pequeña advertencia en el sentido en el que existen también diferencias a la hora de nosotros entablar ese contrato, ¿no? Normalmente el mantenimiento siempre lo tendremos, pero por ejemplo a veces existe la opción de disminuir un poco la cuota si quitamos elementos, por ejemplo, como la sustitución de ruedas, ¿no? Que no suelen ser muy comunes en los primeros años, pero que puede darse que al final también supone un gasto que puede al final tener que hacer frente al consumidor. Y bueno, para las empresas y para los profesionales autónomos, aunque estos tienen también sus matices, sus cuotas pueden desgravarse al considerarse como un gasto, ¿no? Y eso es algo interesante. Pensemos que el autónomo que compra un coche lo que hace al final es desgravarse todo de golpe, ese IVA de golpe, luego lo considera una inversión que luego va amortizando año a año, ¿no?
con los máximos que nos permita la ley, mientras que aquí es un gasto y se incluye como un gasto más en las cuentas. Las diferencias fundamentales es que el renting al final conlleva la devolución del vehículo al final del contrato, mientras el leasing incluye la posibilidad de una opción de compra que además se adecúa a lo que se cree que es ese valor residual del vehículo en el momento en el cual se va a entregar el mismo. Con lo cual, más largo sea el contrato, pues menor va a ser ese valor residual, ¿no? Entonces, aquí lo que nos encontramos es algo que al final no deja de ser una fórmula de un alquiler a largo plazo, en el cual, aunque en el leasing existe la opción de compra, al final todo es considerado como un gasto. No tenemos un bien y no tenemos un bien en ninguno de los sentidos en los cuales nosotros buscamos ese bien. Es decir, nosotros un bien no solo es algo que luego podemos vender y enajenar, aunque con el paso de los años los coches pues pierden su valor, pero siempre queda algo, ¿no? Sino que también es una garantía, ¿no? Y existen muchas fórmulas en las cuales nosotros podemos utilizar el coche como una garantía tanto profesional como de forma particular, incluso para conseguir otras fórmulas de financiación. En ese sentido, aquí ya me salgo un poco del tema, pero también os pongo un poco en alerta de esa fórmula que vemos cada vez que se repite más en las calles, en las cuales te ofrecen préstamos particulares si tienes un coche, que al final van a nutrir pues ese mercado de segunda mano que se necesitan muchos coches y que son fórmulas bastante peligrosas que sí que tenemos que tener en cuenta. Pero en definitiva, insisto, al final nos encontramos con una fórmula de que es un alquiler, se tiene que considerar como un gasto mensual en el cual, y es algo que choca, al final es un gasto que es fijo durante X años, con una cuota que se nos viene preestablecida al principio, pero que viene muy determinado que lo vamos a pagar todos los años y viene muy determinado lo usemos o no lo usemos, con lo cual también es algo que debemos tener muy en cuenta. Y si la comodidad de que los mantenimientos anuales, reparaciones que tenga el mismo por temas mecánicos o similares, bueno, pues vienen incluidos, pero que hay que analizar muy bien lo que es el resto de las cláusulas que tenga el mismo, porque a veces podemos excluir por una bajada de la cuota, pues elementos, como he dicho, como son los neumáticos. Y aquí vamos a lo más relevante, es qué debe considerar un particular, ¿no? Comprar financiado frente a renting y leasing. Ya hemos adelantado ciertos puntos claves en la diapositiva anterior. Al final, debemos tener en cuenta la posesión del bien. Con la compra al final tenemos un bien en el que hay que tener en cuenta que existe una reserva de dominio si es financiado, que es un punto que a veces es desconocido, aunque el que haya financiado ya lo habrá hecho muchas veces, en el cual nosotros no podemos enajenar a otros si tenemos una deuda todavía pendiente por ese coche hasta que esa reserva de dominio se extinga, que se extingue al pagar todas las cuotas o nosotros adelantando el pago y haciendo el coche que sea ya no quede ningún pago pendiente, ¿no? Y esa propiedad nos permita al final tener ese bien que podamos, bueno, pues moverlo en el mercado de segunda mano o hacer lo que nosotros queramos con ello. Sí que existe, mientras tanto, un punto importante en el renting and leasing que es la simplicidad en el pago de sus costes y el mantenimiento. Tenemos una cuota y nos olvidamos de todo lo demás. Una cuota que mensualmente nos queda una factura con su IVA incluido, con esa posibilidad, ¿no? De que el profesional autónomo pueda incluirlo si utiliza el coche para su actividad y poder hacerlo. Y el tercer punto que es muy importante es la rotación del vehículo. Y es lo que tenemos que analizar nosotros personalmente, qué uso vamos a hacerle y la necesidad que tenemos nosotros de cambiarlo o no cambiarlo. Entonces, si para usos muy extensivos, llevarlo día a día en el trabajo, hacer grandes desplazamientos, son puntos en los cuales al final el renting acaba ganándote porque cuando llegas en los momentos en los cuales empiezas a poder tener un cierto apuro con el coche, pues vas a coger y vas a cambiar un coche nuevo con ciertas mejoras tecnológicas que te aprovechas de las mismas, ¿no? La consideración de la depreciación del vehículo. Al final, si intentamos confrontar lo que es la compra de un vehículo con la compra de una vivienda y el alquiler de un vehículo y el alquiler de la vivienda, la diferencia es fundamental, en el cual en el alquiler de la vivienda, siendo una fórmula que a veces es adecuada
para ciertas estructuras, ciertas personas, ciertas estructuras familiares, pero dentro de una vivienda está un bien que a largo plazo difícilmente que se deprecia, sino que tiende a apreciarse, ¿no? Con lo cual al final es muy distinto hacerlo eso, hacerlo con un coche en el cual sales, que en el momento que ha salido del concesionario ya tiene una pérdida de valor que sobre todo se centra en los primeros años. También es cierto que pasado ese primer tiempo de depreciación estaba siendo porcentualmente menor, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta hacerlo. Un punto muy importante a la hora de que consideremos nosotros el renting y el leasing es la subida de los precios en los nuevos contratos. Y es algo que sí que debemos tenerlo muy en cuenta. Hemos hablado hace un momento en esa subida del coche nuevo del 8,1%, que es algo que se aplicará a los modelos nuevos que también van para renting. Entonces pensemos que nosotros podemos tener ahora mismo satisfecha nuestro renting con una cuota de 300 euros al mes y creer que es un coste, pero que cuando nos cumpla ese contrato, el mínimo de esa cuota se convierte en 350 euros. Es decir, debemos tener en cuenta que, a diferencia de la compra del coche, que aunque se vaya depreciando, al final es un coche, las cuotas del préstamo lo podemos llevar a mucho más tiempo. No estamos pensando en cuotas de un renting de 4 años, sino hay préstamos de 6, 8 años en el coche, pero al final la sustitución del coche va a ser mucho más tardía. Con lo cual, aunque vayamos a comprar y veamos más esa subida, no vemos esa subida tan a corto plazo. Y que mucha gente que tiene contratos de renting ahora mismo en vigor con 2, 3 años y que el próximo año, por ejemplo, les toque cambiar, van a tener que hacerlo con una subida importante. Y en un último lugar, que ahora vamos a dedicar un espacio un poco más especial, es el riesgo financiero. Existe, ahora lo veremos, una consideración en la cual se ve de forma muy clara que si yo pido un préstamo, ese préstamo para comprar el coche viene en la CIRB y me va a condicionar otros préstamos. Mientras el renting no es un préstamo, es un pago de alquiler, pero eso no quita de que ese riesgo financiero también esté anotado y que nos pueda afectar a decisiones financieras futuras. Pensemos que la regla que tienen las entidades financieras es moverse entre un 30 y un 35% de nuestros ingresos dedicados a cuotas. Con lo cual, si tenemos un 15% ya dedicado, por ejemplo, a un coche, nos va a dificultar, por ejemplo, acceder a una vivienda, ¿no? Entonces, es algo también que debemos tener en cuenta y analizarlo debidamente en estos casos de que vayamos cada uno a buscar adaptar el modelo de adquisición de coche a nuestras necesidades. Y aquí es la pregunta que ya os he adelantado. ¿No tengo riesgo financiero si contrato un renting y un leasing? Y es la importancia que tenemos que diferenciar el riesgo financiero directo y el riesgo financiero indirecto. Una compra financiada siempre supone un riesgo financiero directo en la CIRB, ¿no? Que es la Central de Información de Riesgo del Banco de España, que es algo que nos van a pedir siempre cualquier banco para ver cuál es nuestra posición, en el que aparecen todos nuestros préstamos, hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito, incluso nos aparecen las tarjetas de crédito. No nos aparece lo que tengamos dispuesto, sino nuestro crédito máximo para hacer esa consideración, ese análisis de riesgo. Existe una deuda y esa deuda, como he indicado, puede limitar el acceso a otras financiaciones. Esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Y que igualmente existe la figura de la reserva del dominio, que sin estar en la CIRB sí que nos puede limitar el hecho de nosotros vender el coche. Muchas veces cuando nos dicen, no, es que tú compras un coche, pero siempre te queda algo para venderlo, pero si me quedan, tengo esa necesidad de vender ese coche, pero ese coche aún le queda una deuda y yo no puedo quitar esa deuda, esa libertad de que nosotros podamos vender ese coche para conseguir dinero en efectivo deja de existir. Con lo cual es algo que debemos siempre también tener muy, muy en cuenta a la hora de hacerlo. Pero eso no quita que el renting y el leasing no aparezcan en las CIRBES, porque te va a aparecer en los riesgos y te aparece como un riesgo financiero indirecto, ¿no? En las cuales tú tienes como una garantía a la hora de tú has firmado ese contrato y tienes una garantía de que tú vas a pagar esas cuotas, incluso si existe un valor residual del bien en el caso del leasing. Y eso aparece ahí como una garantía más. Es decir, se asemeja al final a si yo tengo un aval con una tercera persona a través de un préstamo, ¿no? Y con lo cual todo ello
aunque no tenga la misma consideración, también se va a tener en cuenta a la hora de que analicen pues, futuras financiaciones. Con lo cual, no pensemos que es una forma de soslayar el mismo, sino es una forma de ofrecer cosas distintas, pero al final la entidad financiera va a ser conocedora de que existen, ¿no? Detrás de ello existe una operación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también es importante si nosotros vamos a afrontar ese coche, pero tenemos otras operaciones en futuro. Por ejemplo, la más importante de ellas es contratar una hipoteca. Y aquí os dejo ciertos puntos, que es los que quiero abrir el debate que vamos a tener ahora a continuación. ¿Qué es mejor y qué tendencias habrá? Como os he dicho, no existe una fórmula en la que diga que es mejor una cosa o la otra, porque todo tiene sus pros y sus contras y es lo que tenemos que tener en cuenta. El préstamo, por ejemplo, puede ser una opción bastante buena si es un préstamo limitado, en el cual no tiene que ir a la totalidad del coche y es limitado especialmente en años, lo cual nos permite eliminar rápidamente el riesgo y tener un bien que podamos explotar durante ciertos años en el uso, pero mientras hay que considerar ese préstamo que puede ser muy diferente y puede ser mucho más perjudicial y una rémora mayor para el consumidor si de repente pedimos un préstamo de un coche, por ejemplo, a 8 años, en el cual nos financia la totalidad. Incluso fórmulas que existen en préstamos que se asemejan a lo que es el leasing, en el cual nos deja una cuota residual final para comprar y que estamos nosotros pagando muy pocas cantidades, asemeja, por ejemplo, a la revolving, y lo que estamos viendo en estas cuotas tan bajitas es que están cubriendo los intereses, pero están apenas cubriendo un capital y nos deja un desembolso para el final. Con lo cual, el uso que vayamos a dar y cuáles van a ser nuestros condicionantes futuros es muy importante. Y es muy importante que pensemos que si queremos sacar práctica al renting, pues no es lo mejor tener un coche dentro del garaje que lo usemos para 3 viajes. ¿Por qué? Porque nos va a costar muy caro para darle muy poco uso. Sabemos que los contratos de renting vienen unos kilometrajes que vienen más o menos que hay que cumplir, en los cuales viene un coste pactado y luego un coste pactado de los que son de exceso de los mismos. Entonces tenemos que centrarnos mucho en el uso que hagamos en el vehículo y hacernos esa práctica tanto en el uso presente como en el uso futuro. El deseo de tener un bien o no en propiedad que proporcione ventajas financieras, pues es interesante. Y sobre todo es interesante, insisto, si cogemos fórmulas en las cuales la financiación la intentemos acortar lo más posible en el tiempo y acabar con las reservas de dominio muy pronto y tener ese bien que podamos utilizarlo para otros. Pero eso sí, debemos tener en cuenta que existen gastos y que cuando nosotros nos vamos a mercados de segunda mano, tenemos que tener, por ejemplo, muy en cuenta cuáles son las garantías del mismo y luego si esas garantías, hasta qué punto llegan, hasta qué años llegan, ¿no? Porque podemos encontrarnos en el cual no solo tengamos un bien que se deprecia, sino un bien que genera un gasto bastante importante en lo cual es el mantenimiento del mismo, ¿no? En tercer lugar, y esto ya más en tendencia, que en los próximos años veremos que más de un 30% de los coches de segunda mano procederán del renting. Con lo cual nos da una segunda oportunidad y hay que ver el uso de cada uno de ellos y siempre analizar muy bien. Sí, es cierto que estamos todos los días bombardeados con plataformas, algunas que son incluso plataformas online que son internacionales vendiéndonos y comprándonos los coches, en los cuales nos encontramos las sorpresas desagradables del que compra, que del precio original, cuando vas a comprarlo allí te lo han bajado mucho, y el que lo vende, perdón, el que lo va a comprar, pues encuentra precios que a veces no son tan económicos, pero nos están bombardeando cada mucho, y hay que analizar muy bien el vehículo uno a uno y ver las garantías y ver el vehículo in situ, porque es muy distinto. Ese 30% que va a atender más el vehículo del renting puede tener un uso muy distinto y puede tener vehículos que se han utilizado muy poco y que puede ser una oportunidad muy buena en precio, pero vehículos que estén muy machacados y que nos pueda generar problemas una vez que se haya acabado esa garantía, ¿no? Esto está muy relacionado con ese crecimiento del mercado de segunda mano, ¿no? En la cual las opciones todavía de coches de menos de 5 años suponen una cuarta parte del mercado. Es cierto que al final estos coches que están surtiendo son coches en los cuales las diferencias de precio no suelen ser tan bajas,
hay diferencia, desde luego, un coche nuevo a comprarte un coche de 4 o 5 años, pero no encuentras esos descuentos tan sumamente grandes y son todavía partes muy demandadas y no te encuentras precios inferiores. Al final va sobre todo a precios ya, a coches ya con una antigüedad grande, ¿no? Entonces hay que ver cómo se mueve, ¿no? Sí que tenemos que tener en cuenta la existencia de cambios legislativos y medioambientales, ¿no? Que empujan a ciertos segmentos a cambiar más el coche, ¿no? Una persona que se mueve mucho en ciudades está cambiando, puede pensar más en un coche híbrido, un coche eléctrico, en el cual cumpla pues, ciertos criterios medioambientales que nos facilite el acceso, ¿no? Y que a veces en ese sentido, pues el renting sí que puede ser una de gran ayuda porque, por ejemplo, cada 4 años, pues podemos darnos el caso de que encontramos un coche ya que ya se esté adaptando, ¿no? A esos cambios y que nos ayuden en ese sentido. Y por último, que existen fórmulas como alquileres a corto plazo o por uso que van creciendo. Es cierto que son fórmulas muy urbanas todavía, pero que son fórmulas en las cuales pueden ser a veces la respuesta para el que quiere un coche para un uso ocasional y que, aunque suponga a veces un desembolso de golpe en un determinado mes, hay que calcularlas siempre y tenerlas muy en cuenta a la hora de qué es lo que supone tener un coche anualmente para nosotros, ¿no? Son fórmulas que van a crecer, va a haber mayor flexibilidad a la hora de tener coches por tiempos más cortos. Vemos que el parque, como hemos dicho, de alquiler supone más de una cuarta parte del total y con todo ello, bueno, pues al final lo que conlleva es que es la reflexión que dejo ahora para el final, es que busquemos, ¿no? Adecuar mucho lo que es la fórmula renting, leasing y compra, nuestras circunstancias personales y nuestras circunstancias personales no solo pensemos en el uso que vamos a dar del coche, sino lo que conlleva ese coste en el largo plazo, lo que nos puede supeditar a la hora de tomar otras decisiones y buscar siempre la mejor opción y algo que tenemos que tener en cuenta en ese bombardeo continuo que tenemos de ofertas de renting, incluso de nuestros bancos, es que comparemos que existen diferencias y que al final comparemos las diferentes fórmulas, que tomamos decisiones muy meditadas, no nos dejemos llevar por ofertas, números, por intentar tener pues, últimos modelos si no nos son necesarios, sino que al final eso, adecuemos siempre haciendo un buen análisis de las circunstancias, cuál es la oferta que nos viene mejor. Nada más, voy a dejar de compartir. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ha sido muy interesante y yo creo que ha quedado todo bastante claro. Hay un par de preguntas y además, como sois muchos los que sí que os habéis conectado al final, a pesar de lo que decía Antonio al principio, ¿no? De las fechas complicadas, este 30 de julio, que ya muchos de vosotros seguro que estáis de vacaciones, os voy a recordar que las preguntas, que ahora justo vamos a hacer un apartado de preguntas y respuestas que Antonio va a responder en directo, justo debajo de vuestra pantalla, aquí debajo, hay un botón que pone preguntas y respuestas y ahí le dais y podéis dejarnos vuestra pregunta, que ya veo que hay alguna. Y antes de empezar con la pregunta, os quiero recordar, porque si os gustan nuestras formaciones, os parecen interesantes, creéis que hay más usuarios que le podría resultar útil este tipo de formaciones que realizamos en Asofin, voy a compartir pantalla con vosotros porque agradeceríamos mucho que nos dejaseis una reseña positiva en Google. No sé si veis la pantalla ahora mismo, yo creo que sí, que estáis viendo. El QR que veis en la pantalla os lleva a nuestras reseñas de Google. Entonces, si queréis ayudarnos y poner una reseña que tardáis un minuto en hacerlo, es tan sencillo como coger vuestro móvil, escanear el código QR que veis en la imagen y ahí os llevaré a la página donde podáis poner vuestra reseña, que ya os digo, os lleva un minuto y a nosotros la verdad que eh, nos haríais muy felices porque así también nos ayudéis a llegar a más gente y ayudar sobre todo, ¿no? a más consumidores. Y ya no me enrollo más, vamos con las preguntas.